Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, como dije en el último vídeo y como Leire hizo un poco hincapié en la clase que dio, y yo también hablamos un poco de profundizar ciertos temas en los casos clínicos, pues vamos a empezar con la resolución de dudas bueno, que dijimos que íbamos a hacer y que a partir de hoy vamos a comenzar un poco periódicamente. Ya sé que por un lado podéis pensar, está haciéndolo por vídeo, no sé si va a llegar, si no me va a llegar, habrá veces que lo vea. Bueno, no os preocupéis porque mi intención es todo el material que grabe o que desarrolle para las dudas, por supuesto documentarlo, por ejemplo pasarlo a PDF y que vosotros tengáis el acceso a esto en el campus, se lo pasaré a Luis, como que siempre vaya a tener un acceso a este vídeo y a este material desde el campus, ¿vale? Para que sea justo y para que todas y todos podáis acceder a él, porque al final es lo que dijimos, ¿no? Cierto contenido de la clase, ciertas cosas que a los profesores nos chirríen o que veamos que las dudas se repiten en el tiempo, al final que a vosotras y vosotros os llegue, que eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, explicaros cómo va a ir el tema de resolución de dudas, que va a ser, pues, como mínimo una o dos veces por semana, pero se puede ampliar. Estoy pensando que, por ejemplo, esta semana hay bastantes cosas que quiero explicar y puede ser, pues, incluso un vídeo a la semana, vídeos cortitos, muy escuetos y que vayan muy al grano, ¿de acuerdo? Y, y al final que os sirvan como documentos de verlo rápido, de interiorizarlo rápido y de que ese concepto, si es que cae en el EIR o si caen conceptos parecidos dentro de lo que puede ser la duda, pues que lo podamos resolver en forma de pregunta tipo test, ¿vale? En las dudas no voy a seguir una especie de orden cronológico, quiero intentar hacerlo un poco así, las que más tiempo llevan en el foro o la gente que me habéis preguntado hace mucho tiempo, por supuesto voy a intentar que sean las primeras, pero sí que me gustaría seguir un orden como darle un poco de forma. Por ejemplo, hoy vamos a ver la diferencia entre ideas deliroides y delirantes, que Leire la explicó súper bien en la clase, pero sí que es verdad que algunas de vosotros me habéis preguntado para que la desarrolle un poco más. Yo voy a dar dos pinceladas y se acabó. Pero sí que es verdad bueno, que intentar conectar, ¿no? Y a lo mejor dentro de la siguiente duda quería explicar lo que es la psicosis frente a la neurosis, porque algunas lo tenéis claro, pero otra es un concepto que es muy básico para entender toda la salud mental y que a veces nos chirría un poco, ¿no? Pero bueno, dicho esto, quiero que sepáis eso, que a partir de ahí comenzamos las dudas desde ahora hasta el día de ley, que vaya a tener los documentos en el foro y en el campus virtual y poco más, ¿vale? Entonces, abordando un poco a lo que Leire explicó en clase de la diferencia de delirante y deliroide, no sé si tenéis claro lo que es una idea delirante, ¿no? Para abordar esto un poco y sobre todo de cara a la siguiente duda que podamos tener, tenemos que tener claro lo que es la psicosis, ¿no? A mí me gusta, siendo muy tajante, hablar de la psicosis como un concepto que está formado por dos cosas, ¿de acuerdo? Lo que se habla de un síndrome, ¿no? Y esto ya lo hemos explicado en primera vuelta, ya se aplica en los casos clínicos. Entonces tenemos que pensar en la psicosis como lo que está formado por alucinaciones, ¿no? Lo de la sexopercepción, lo que el sujeto ve cosas, siente cosas que no están ahí, y luego, por otro lado, los delirios, ¿de acuerdo? Psicosis formada por alucinaciones y delirios, ¿de acuerdo? Eso es la psicosis. Una especie de síndrome formado por dos cosas. Sabiendo esto, nos vamos a los delirios. Por supuesto, podemos encontrarnos psicosis que haya delirios y que no tengamos alucinaciones o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, con esto claro, nos vamos al tema de los delirios, que como sabemos son las ideas, ¿vale? Son las ideas que la persona tiene que los separan de la realidad. ¿Qué pasa? Que Leire, como he dicho antes, hizo el inciso de deliroide y delirante. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cuando hablemos de deliroide y de delirante, nos estamos enfocando en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de ideas, ¿vale? El contenido del pensamiento, lo que el paciente piensa, la idea que el paciente tiene y cómo la expresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de delirante frente a deliroide, vamos primero a separar los dos conceptos y después podemos indagar un poco en ellos, nos estamos refiriendo
a la idea que es típica de los psicóticos, ¿de acuerdo? Siempre que hablemos de delirante tenemos que relacionarlo con psicótico, ¿vale? Delirante, psicótico. ¿Cómo podemos distinguirlo bien frente a una especie, por ejemplo, de una idea neurótica, una idea afectiva? Que eso sería lo deliroide. Si asociamos delirante a psicótico, podemos irnos al contenido del pensamiento. O sea, ¿qué nos está diciendo el paciente? Pongo un ejemplo. Un paciente psicótico, por ejemplo, una esquizofrenia, el paciente nos está dando ideas, ¿vale?, que son totalmente fuera de la realidad, que son muy, muy bizarras, muy fuera de este mundo, muy fuera de la lógica, algo que nos cuenta y decimos, mira, esto que nos está contando este paciente es, bueno, está muy fuera de la realidad y evidentemente casi que no nos lo podemos creer, ¿no? Si mantenemos un poco una línea racional. Pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaos que tenemos un paciente, ¿no?, que está diagnosticado de esquizofrenia y nos cuenta una idea de que sus novias y sus compañeros de trabajo son reptilianos, ¿no? Son extraterrestres reptilianos que están como haciendo un plan, una confabulación, un plan entre todos para pues perjudicar al paciente, y que sus padres están como asociados a estos reptilianos que tienen forma humana pero que debajo de la piel guardan escamas y son pues esos reptilianos y quieren perjudicar al paciente, y los padres están de acuerdo con esos reptilianos, le están ayudando, y por miedo o por lo que sea, pues niegan la idea que el paciente les da, que él le explica, que él sabe que es verdad, pero los padres dicen que no, que tararí, ¿no? Eso sería una idea delirante. Un paciente psicótico que tiene una idea muy bizarra, que normalmente puede ser de extraterrestres, de cosas que se salen de la realidad, ¿no? De que le roban, por ejemplo, había un paciente que pensaba que le robaban médula ósea cuando él estaba durmiendo, ¿no? Es una cosa súper bizarra que tú dices, es que es imposible que pase esto, ¿no? Pero si nos vamos por el contrario a lo deliroide, nos tenemos que enfocar, en lugar de pacientes psicóticos, ¿vale?, que esos son específicos de lo delirante, nos podemos ir a cualquier otra enfermedad mental, ¿de acuerdo? A lo neurótico, a lo afectivo, pero tenemos que tener en cuenta que es típicamente afectivo. ¿Y a qué nos referimos con afectivo? ¿No? Al final los afectivos sabéis que son el trastorno bipolar, ¿de acuerdo? También entraría el trastorno esquizoafectivo, que es una mezcla entre esquizofrenia y trastorno bipolar, y por supuesto la depresión, ¿de acuerdo? Pero vosotros siempre quedaros con el trastorno bipolar y la depresión. Al final el trastorno esquizoafectivo pues depende de la idea, del contenido de la idea, el contenido de la idea deliroide que nos dé, ¿no? Entonces, diferenciando, recordamos, la psicosis con lo delirante, lo afectivo o el resto de patologías con lo deliroide. ¿Cuál es la diferencia? Que las ideas que nos dan suelen ser muy mundanas, o sea, suelen ser no tan bizarras como la de los reptilianos, o no son tan bizarras como la de que me están robando el riñón por la noche o me están robando la médula ósea para luego venderla. No, son ideas que pueden darse, por ejemplo, en pacientes afectivos, un depresivo, una depresión mayor que piensa que lleva tanto tiempo de baja porque, o quizás esta parte es real, tienen contenido real, lleva tanto tiempo de baja que lo han echado del trabajo, y ese que lo echen del trabajo conlleva a que se ha quedado sin dinero y que está arruinado, que no va a poder salir de ahí, que va a acabar en la calle, y quizá esa idea es delirante porque tiene un contenido que no es real, que está fuera de la realidad, pero ese contenido tiene cierto toque de realidad, porque lo han echado del trabajo, puede ser que su nivel adquisitivo baje, puede ser que tenga problemas económicos, etcétera, etcétera, pero se va de la realidad cuando dice que, bueno, que va a acabar en la calle, que va a acabar en el arroyo, etcétera, etcétera. Y eso sería un ejemplo de deliroide. Ponemos otro ejemplo de deliroide si queréis. Un paciente, ¿no?, con trastorno bipolar, que entra en fase maníaca y empieza a subirse dentro de lo que es la manía, que ya hemos visto bastantes casos en clase o en casos clínicos, por ejemplo, y empieza a subirse, y entonces su jefe le da la enhorabuena porque ha hecho un día de trabajo bien, y entonces después de que su jefe le da la enhorabuena, se va a jugar a la ruleta, echa el rojo y le toca. Entonces asocia, por ejemplo, mi jefe me ha dado la enhorabuena, estoy en racha porque me ha tocado el premio gordo apostando en la ruleta,
Bueno, soy lo más y entra en una especie de idea megalomaníaca y empieza a gastarse el dinero, empieza a apostar, a hacer inversiones, etcétera, etcétera, por esa asociación y entonces esa idea de megalomanía, de yo puedo con todo, mi jefe me dará la enhorabuena, soy un trabajador de puta madre, etcétera, etcétera, la asociaríamos a una idea deliroide, ¿de acuerdo? Simplemente he puesto los ejemplos para que quede claro, pero hacer las dos asociaciones. Por un lado, la psicosis asociada a lo delirante, ¿de acuerdo? Típicamente, y las demás enfermedades a lo deliroide. Y lo más importante para distinguirlo, que uno sea de un tipo de paciente. Y la idea y el contenido del pensamiento. Puede ser que un psicótico nos dé una idea de deliroide. Puede ser. Por ejemplo, en lo que he dicho de trastornos esquizoafectivos, pero sobre todo miramos el contenido. Si la idea es totalmente bizarra, de extraterrestres, por ejemplo, el CNI, de cosas muy bizarras de perjuicio, al final eso está tan alejado de la realidad que tenemos que pensar en lo delirante. Pero cuando veamos que la idea tiene un toque de real, de ruina, es que te han echado el trabajo, hijo, puede ser que sí que te haya arruinado un poco, pero no es tanto, ni te vas a morir, ni es tanto, ni tan abigarrante, ¿no? Como lo estás planteando tú, que eso es la que caracteriza una idea deliroide. ¿De acuerdo? Primera duda, creo que es importante tenerla clara. No sé si queréis que indague un poco más mejor en el tipo de ideas o en lo que es los delirios o lo que son las alucinaciones. Ya lo hemos trabajado mucho en clase. Y la siguiente duda sí que quería separar un poco lo que es la neurosis frente a la psicosis, que muchas me habéis preguntado algunas veces la duda, que en salud mental estos temas parece que se tienen muy claros, pero creo que vale la pena repasarlos, ¿vale? En la siguiente duda lo repasaremos. Y si no ha quedado o no me he explicado bien en algo, por favor, decídmelo y le echamos un vistazo, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo, mucho ánimo y enseguida subiremos más cosas para resolver, ¿de acuerdo? Un saludo.